All right, Shalom. Aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre, se empieza con dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rekakodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, empujando esta fe con fe y sinceridad, con el fin de edificar su prójimo por el poder espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahushai. En el nombre del Espíritu Santo, a ustedes llamados saludos. Y básicamente, ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos, que por medio de las escrituras son señalados que son los verdaderos israelitas, a quien fue dado la ley, a los que están bajo la ley, es necesario, que ustedes tomen en cuenta que el Señor ahorita no, básicamente, Él no tiene placer en lo que es sacrificios vivos. Típicamente cuando, nuestra gente hace festividades, según se llaman, orando sobre ellas o bendiciendo el nombre del Señor, cuando el Señor, Él no toma placer en eso, man. Especialmente aquí cuando vienen en Babilonia, toman las costumbres de los egipcios o de esta gente estadounidense y las toman por propias, porque al fin, los edomitas aquí en Estados Unidos o los caucásicos, ellos hacen estas festividades o tienen estos días festivos en honra y reverencia a su conquista, a su logro, a su país, a su estilo de vida, man, que no tiene que ver nada con ustedes israelitas, porque ustedes israelitas aquí no están para triunfar, man, aquí están bajo servidumbre, man, no fueron o no vinieron a este lugar. Quizás su intención fue prosperar o llegar a ser rico, man, pero este lugar ha enseñado simplemente ser un cautiverio, man, como las escrituras describe que este no es el lugar de nuestro reposo. All right, so aquí no fuimos puestos para triunfar, man. No llegamos aquí para triunfar, simplemente servir el cautiverio junto, all right, con el reino sureño, all right, como fue profetizado en Jeremías, all right, pero el Señor no deleita en estos sacrificios, man. Por eso mucha gente, según se llama, bendiciendo, estas comidas en el nombre del Señor, pero el Señor, si no es a Él, el Señor inclusive lo describe como humo en su nariz, ahora lo compara a idolatría, porque no tiene que nada ver con la verdadera reverencia, honor y respeto a quien es el Dios viviente, cuyo nos dio propias leyes para seguir y mandatos para que nosotros prosperáramos y la manera en adorarle, man. Porque la razón por que el sacrificio fue deshecho es porque Jacob agarró la costumbre de premeditar pecar, man. Miraba cuánto tenía de cierto animal o de qué pecado era necesario para el tipo de bestia que tenían. So el Señor deshizo con eso y ahora el nuevo sacrificio es de que aprendiendo o recibiendo este evangelio, igual lo empujes, man, como sacrificio vivo y diario, porque es una separación a como la gente según se llama adorando al Padre y al Hijo, man. So vamos a empezar aquí en Malaquías 1:10 y dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. El Señor inclusive dice que deseara que esto se cerrara, man. Porque Él nos las va a recibir, porque ahorita no es en verdad en sinceridad. Estos llamados iglesias no nomás consumen carnes abominables, pero no es en sinceridad, no es en verdad, man. Esto es en repetición de tradición y mandamiento de hombre, man, mas no como las escrituras dice.
All right, por eso es de que el Señor no las acepta, man, o no le agradan, no es suficiente. En Jeremías 6:20, y dice, es inútil ofrecerme el incienso dulce de Sabá, guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas, no aceptaré sus ofrendas quemadas, sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí. So, amen, estas diferentes ofrendas, all right, o estas diferentes cenas o comidas hechas en el nombre del Señor, man, estos no le agradan, man. Él dice, hey, man, guarda esas cosas para hacer un sacrificio con cosas importadas, con cosas caras, man. All right, porque eso no le agradan, porque ahorita no son, inclusive vamos a agarrar en Jeremías, o creo que es aquí, lo dice en Isaías, que es equivalente a idolatría, man, que el Señor, él no se agrada, man, o no le parece. Ese es Isaías 66:3. Dice, pero a los que escogen sus propios caminos, que es um, apartarse del camino de rectitud o del camino que el Señor nos puso, leyes, estatutos y mandamientos, all right. Dice, para los que escogen sus propios caminos y se deleitan en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrificien un toro, serán inaceptables como un sacrificio humano. All right, so el Señor dice que esta gente que escoge sus caminos, que básicamente se deleiten en sus pecados, en sus malas obras, sus ofrendas no van a ser aceptables, man. So, estas llamadas iglesias, all right, que venden a bagre, all right, porque el bagre es abominable, all right, cóctel de camarón, all right, que consumen cerdo. Ahora, eso es sacrificio como si fuera un humano en vez de un toro. Dice, cuando sacrificen un cordero será como si hubieran sacrificado un perro. Dice, cuando traigan ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo, que sabemos que la sangre de cerdo es abominable. Dice, cuando quemen incensios, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Y es básicamente porque el Señor no lo acepta, porque esta gente, según piensa hacerlo al Señor, man, pero en realidad es una costumbre o idolatría, man, y así es como lo ve al Señor. Mucha gente se llama diciendo, el Señor conoce mi corazón, right, y el Señor sí conoce tu corazón y sabe que eres en todo, en todo impio, man. So sí el Señor sabe el intento, man. All right, siguiendo tradiciones de hombre, porque estas no son mandamientos, man, bíblicos. All right, tendrías que, como dice las escrituras, servirlo en sinceridad, man. All right, en espíritu y en verdad, man. Y eso es cómo vas a ver cómo el Señor requiere, entrando a estas páginas y ver cómo él dejó, man. So él dijo, vamos a hacer con ese sacrificio, all right, y nos dio otra opción, man. All right, y lo vamos a leer en Hebreos y Romanos, man. Este es Jeremías 14:12, dice, cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptará. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedad. All right, so, hey, man, eso es lo que iba a venir. All right, aunque esta gente, según se llama, man, ahorita gente está orando a que este virus, coronavirus 19, que básicamente es esa versión, porque el coronavirus es simplemente algo como ellos mismos te dijeron en sus bocas en el inicio de todo esto, básicamente una forma una forma del flu, man. All right? Simplemente que esta versión está mezclada, all right, con VIH, que es lo que lo está haciendo mortal, que es lo que está causando estas complicaciones. Y aunque están exagerando los números, all right, esta versión de este virus es básicamente está arrasando,
all right, a cuanto su mortandad. Los números de exactos enfermos y infectados está siendo elevado, pero, es una verdadera versión este coronavirus o el flu mezclado con VIH, man. All right. So, hey, man, estos son como pago de sus hechos, man. All right, porque no están verdaderamente pidiendo, en sinceridad y en verdad, all right, en verdad de espíritu, holocausto al Señor, man. All right, solo simplemente están bajo mandamiento de hombre, man, que les va a resultar en esta angustia, man. All right. Este es Amos 5, 21 y 22. Dice, odio tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festividades religiosas y asambleas solemnes. Dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. So, el Señor no las va a aceptar, inclusive dijo que Él iba a traer estos males. Ay, ¿por qué? Porque no son en verdad estos sacrificios, man. No son conforme el Señor dijo que se hicieran, man. All right. Este es Isaías 1 y 11. Y dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. All right. So, hey, man, ahorita el Señor no deleita en esas cosas. All right, porque lo que Israel hizo es de que ya estaban premeditando sus pecados conforme el ganado, los animales que tenían, sabiendo lo que se requería por cierto pecado, man. All right. Pero él, por medio de su hijo, él mandó un cordero, all right, limpio, all right, sin pecado, sin mancha, que es lo que está cubriendo la sangre del electo, porque tomen en cuenta, man, que cuando las escrituras describe a quién van a describir a los seguidores de Yahushua HaMashiach, del poder viviente, su hijo, va a ser, como dice, como fe y sinceridad. Dice, los que te escuchan a ti, me escuchan a mí, y entonces el que declara a mí en frente de muchos testigos, yo testificaré por mi Padre, man. All right. Amen. Entonces, eso enseña la separación en quien verdaderamente está sirviendo al Señor y quien simplemente está siguiendo costumbre religiosa que no les ha resultado, man. All right? Porque ¿cuál es la diferencia de la idolatría cometida por los musulmanes y la diferencia entre los católicos, man? All right, ¿cuál es la diferencia en los cristianos y los bautistas, man? Las escrituras dice que te apartabas del mundo. El Señor dice que va a aparecer, que quien pierda su vida por Yahushua la ganará. All right, so ¿cómo es de que según esta gente está siendo rechazada por el mundo? All right, si estas religiones son universales, man. All right. Y es porque no son en fe, no son en sinceridad, man, no son en verdad, no son conforme a las escrituras, no son conforme al Espíritu, que es el verdadero entendimiento del Evangelio, man. ¿Para quién vino el Mesías? ¿Quién es el pueblo escogido? ¿Quién es una nación rechazada? ¿Cuál va a ser la conclusión, del reino actual? ¿Y qué va a ser el estacionamiento del venidero, man? All right. So, si no es en verdad, si no es en sinceridad, ¿qué cree, man? El Señor no acepta, man. Pero el electo o ese remanente va a recibir esa expiación del pecado, por Hamashiach, que fue ese sacrificio sin mancha que aboga por nosotros al Padre, man. ¿Quién puede poner un cargo al electo del Señor? Ese es Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Dice, pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Hamashiach vino al mundo, le dijo a Yahweh, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. All right, so, ese fue
ese sacrificio sin mancha que fue ofrecido para expiación de pecados, man. All right. Primeramente por el electo y en el reino, all right, que el resto de Israel reciba esa bendición, man. All right. Porque el Señor nos dice, man, que Él requiere que nosotros seamos que un sacrificio vivo. All right. Ya que Hamashiach, Yahushai, presentó su cuerpo físico, all right, nosotros siendo seguidores de Él, all right, vamos a tomar conforme a Él. All right. Este es Romanos 12:1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Yahweh por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, o apartado a este mundo. Por eso es de que, cuando tú entras en la verdad conforme a las Escrituras, gente se va a apartar de ti, según inclusive la más gente cristiana, porque le vas a dar el verdadero entendimiento de las Escrituras. Y lo vas a agarrar de esa misma Biblia que ellos están usando, man, pero no lo aceptarán. All right. ¿Por qué? Porque ellos no están en la verdad. All right. Porque ellos no son ese sacrificio vivo, porque ellos no son santos, no están apartados de filosofías mundiales, man. Inclusive las empujan y las siguen, mandamientos de hombre, man. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarle, man. All right. ¿Qué dice el sacrificio que a Él le agrada? All right. Siendo un atalaya a Israel, advirtiendo a la gente que si no tornan de estos males, ¿qué dice? Yo mandé mis profetas temprano diciendo, no hagas esta cosa abominable que yo odio. Nosotros estamos diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Es de que nosotros básicamente estemos como testigo a nuestra gente, para que cuando los males vengan, ellos sepan que porque menospreciaron el mensaje, porque no les pareció como lo escucharon, o porque no les gustó el hombre que los presentaron, o quizás no nos procuraron ser hombres aprendidos, eso va a ser el fruto de sus propias acciones, porque igual las Escrituras dice que si no eres manso, como un niño, básicamente, si no puedes básicamente aceptar esto, man. All right. Si no eres como una criatura, no puedes recibir el entendimiento del reino, man. All right, porque te vas a endurecer. All right, tu altivez va a dejar que impidas que recibas el mensaje, simplemente porque algo no te agradó, all right, o no te pareció siendo verdad, y eso va a ser, el fruto de tus propias acciones, man, de no tener la humildad o de la mansedumbre de recibir el mensaje. All right. Simplemente quería agarrar esos cuantas escrituras, hermanos, como siempre, voy a estar dando toda la gloria y honra y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Rakakwadash. Amen. Que nos dio la raz del Espíritu para entender, man. All right, porque todo esto, nosotros básicamente sabemos que la ley no es deshecha, ok, pero ahorita nosotros estamos haciendo ese sacrificio, pero en el reino van a existir estos holocaustos, van a recibir, el Señor va a recibir nuestras ofrendas, man, nuestros sacrificios, porque van a ser en rectitud, man. Por lo pronto Él requiere que lo hagamos como sacrificio vivo. All right. Pero, man, esto es con el fin de que nosotros sepamos que ahorita le agrada que esto se haga, porque, como dicen en el libro, disculpen, voy a agarrar uno más, el obedecer, man, es mejor que el sacrificio. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros, man. Él prefiere la obediencia, man. Es mayor. All right? Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Eso, ¿qué es lo que dice, man? Que básicamente la rebelión es como brujería, man, y sabes que la Escritura dice que no sufras una bruja a morir, man, a vivir.
All right. Hechicería es brujería, man. So, hey, no sufrimos a bruja vivir. All right. Dice, y la terquedad, all right, como rendir culto a ídolos, man. Eso te deja saber, man, que el Señor, no, uh, um, aunque tu intención es esta, el Señor no la requiere porque Él dejó una forma, Él dejó un récord de cómo adorarle, cómo hacerlo en verdad, en sinceridad, you know. Por eso es de que esta gente va a estar sin culpa porque no procuraron escudriñar las escrituras para saber cómo, man. All right. Como estaba diciéndome, toda honra, gloria, alabanza, Yahweh Ba'ashem Yahushai Bahashem Rakakwadash, por darnos las palabras del Espíritu para poder entender estas escrituras. Ahora, y un saludo a todos ustedes, hermanos, laborando en la fe con el fin de edificar su prójimo, por el Espíritu Yahweh Ba'ashem Yahushai, en el nombre del Espíritu Santo. Hasta la próxima, decimos Shalom y Abba.